más de un año, creo. Hemos estado exponiendo el libro de Lucas y hemos pasado la mitad. Y en este Evangelio de Lucas hemos visto grandes maravillas acerca del Señor. Y quiero por favor que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 9 y vamos a leer 6 versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y hermanos, mientras lo buscan, yo lo voy a ir leyendo y los que no lo han encontrado todavía, atiendan por favor. La palabra del Señor dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén, hermanos. Les decía que desde hace ya, me imagino que más de un año estamos en el libro de Lucas y hemos venido estudiando esto verso a verso. Y hermanos, es maravilloso poder contemplar y ampliar nuestro conocimiento de la persona de Cristo. Ese es nuestro propósito. Alguien escribió sabiamente lo siguiente, dice: cuando la duda se cuela en nuestros corazones, como inevitablemente ocurre, debemos recurrir a los evangelios y refrescar nuestra mente con la verdad del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, Lucas, hermanos, nos ha presentado a Cristo, como dijimos en los primeros capítulos, como el Hijo de Dios, pero constantemente destaca una palabra, dice el Hijo del Hombre. Y eso quiere decir que Él no solo nos muestra como el Dios encarnado a Jesús, sino nos muestra a Jesús como ese hombre perfecto que cumplió donde ninguno pudo cumplir. Ese Dios que tuvo que venir a salvar a pecadores como nosotros. Además, Lucas enfatiza, Lucas es muy meticuloso al poder enfatizar ciertos aspectos que los otros evangelistas no lo hacen. Él enfatiza su ministerio de compasión por los gentiles, enfatiza su compasión por los samaritanos, por las mujeres, por los niños que en ese tiempo eran como relegados, marginados sociales en el pueblo de Israel, por aquellos como cobradores de impuestos, por aquellos que según el criterio de ese tiempo eran pecadores. Hermanos, pero este pasaje que acabamos de leer, de alguna manera marca una transición, marca un cambio, marca un antes y un después, que es extremadamente importante en el Evangelio de Lucas. Porque hasta ahora todo lo que nosotros hemos leído y hemos visto a los discípulos simplemente han sido oidores, sin ningún tipo de participación, simples espectadores del ministerio de Jesús. Pero como ahora veremos, el Señor hoy les delega poder. Ahora Jesús va a delegarles una autoridad para que ellos continuaran predicando como Él predicó, para que continuaran haciendo las cosas que Él había hecho. Recordemos que se los conoce como discípulos. ¿Y quién era un discípulo? Era alguien que estaba siendo instruido para una labor, que estaba siendo enseñado para una labor, para un determinado oficio muchas veces. Ese era un discípulo y el Señor los había estado instruyendo constantemente para que ellos puedan salir y tomar la posta de lo que el Señor había dejado. Ahora, aunque veremos en este pasaje de esta mañana algunas cosas que no nos corresponden, hay cosas que ya a este tiempo no nos corresponden literalmente a nosotros, pero sí vamos a ver ciertos principios que se derivan y que son aplicables a los creyentes de todos los tiempos, no solamente a nosotros. Todos los creyentes de todos los tiempos deberían aplicar los principios que vamos a ver. Principios que todo cristiano debería aplicar no solo en su vida
como creyentes, sino en su vida particular. Hermanos, la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia, la vemos muy clara en Mateo 28, es para ti y es para mí, independientemente del lugar que nos encontremos. El Señor dijo, id y haced discípulos. Eso se los dijo a los discípulos. Y los discípulos hicieron discípulos y aquellos discípulos hicieron más discípulos y así el evangelio fue predicado. Independientemente así, eres pastor, eres líder en tu iglesia, independientemente a si tú eres el hermanito que pone el café allá afuera, la encomienda es para cada uno de nosotros, ir y hacer discípulos. Y este es el principio que nosotros vamos a ver en esta mañana y vamos a prestar atención a las cosas que el Señor Jesús ha hecho. Y hermanos, la intención es de que tú entiendas, que nosotros podamos entender que tú también, que nosotros también hemos sido llamados a predicar el evangelio, a involucrarnos en la predicación del evangelio. Mi papá sin querer hacía un ejemplo que habla justamente de esto. A veces el instrumento menos pensado puede ser un instrumento para la gloria del Señor, para la predicación de su palabra. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros veremos en este pasaje es que Dios usa a hombres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Dios se complace en usar a hombres como tú y como yo, mujeres como tú, que no tienen aparentemente ningún tipo de cualidad para el mundo, pero el Señor decide usar a personas así. Ahora yo le puse el título y parece una copia de un libro que hemos leído hace mucho tiempo, 12 hombres comunes y corrientes. Pero hermanos, definitivamente tiene mucha relación con lo que vamos a ver esta mañana. Entonces vamos a dividir este pasaje en 3 partes y la primera la vamos a encontrar en el versículo 1 que tiene como título la misión apostólica. Luego vamos a ver el propósito de la comisión y finalmente el cumplimiento de la comisión. Versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, ¿por qué es lo primero que Lucas destaca en este versículo, en este pasaje? ¿Por qué Lucas enfatiza esto? Y la respuesta es bastante simple, hermanos, porque el Señor quería que ellos supieran que la predicación del evangelio no es una predicación fácil, que la predicación del evangelio siempre va a tener oposición. Hermanos, yo me acuerdo que estuve predicándole a un compañero y me tomé por lo menos unos 20 minutos para explicarle lo que era el evangelio. Él vino al principio con un montón de cosas, con un montón de dudas, con un montón de preguntas. Yo calmadamente agarré y traté de explicarle las cosas. Pero vino otro compañero de la nada y comenzó y dijo, los cristianos todos son ladrones. Bastó con eso. Y el amigo me dijo, mira, otro día hablamos. Y ahí quedó. Hermanos, siempre vamos a tener oposición, siempre vamos a tener oposición. Cristo quería que ellos tuvieran la confianza de que ningún poder humano, y esto es importante que nosotros lo sepamos, que ningún poder humano o sobrenatural puede impedir el avance del evangelio. Hermanos, nosotros vemos a través de la historia cómo se ha tratado de frenar el evangelio. Los 300 primeros años después de los apóstoles han sido años de persecución, 3 siglos de persecución. Pero la iglesia siguió creciendo, una iglesia fiel, hermanos que aceptaban al Señor, que entregaban sus vidas a Cristo, que confesaban en fe y arrepentimiento que Jesús era el Señor. Las condiciones eran tremendas. Han tratado en muchas ocasiones y hoy mismo, hermanos, nosotros vivimos en un estado de bienestar. Acá nosotros no tenemos ningún tipo de persecución y damos gracias a Dios.
Pero hoy mismo en otros países que son comunistas, otros países donde están prohibidas las predicaciones, los hermanos están siendo perseguidos y en muchos casos están muriendo. En muchos casos están muriendo. Hermanos, la obra que hace el Señor no se va a frenar. Juan 4:4, primera Juan 4:4 dice, hablando a los creyentes comunes y corrientes como tú y como yo, les dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, esto es algo que debe alentarnos. Y cuando los discípulos iban a salir a predicar el evangelio, el Señor les impone poder. ¿Para qué? Para que ellos supieran la labor dura que les tocaba. Si nosotros vamos al futuro, después de esto, cuando el Señor ya no estaba con los discípulos, se cree que solamente el apóstol Juan murió de muerte natural. Pero todos los otros apóstoles murieron torturados, martirizados. Hermanos, la palabra del Señor nos sigue diciendo en Efesios 6:10. Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, este es un pasaje muy conocido, pero el Señor quiere que nosotros recordemos que estamos en una guerra constante y otra vez, que aún en esta guerra hay bajas. Pero hermanos, el Señor está con nosotros. Pero estos versículos no solo nos hablan del poder que el Señor había impuesto en ellos, sino también de la compasión que el Señor mismo había demostrado. Dice que el Señor, hasta ahora hemos visto en Lucas, que el Señor andaba predicando el evangelio y sanando y haciendo milagros. El Señor vino a compadecerse del dolor también. Entonces, hermanos, les dejó ese poder para que mostraran compasión y misericordia a los que necesitaban misericordia. Jesús colocó a los apóstoles en una categoría completamente distinta a la de los líderes religiosos de ese tiempo. Si nosotros pensamos en los fariseos o los escribas, que se menciona mucho en los evangelios, ellos sabían las leyes, ellos sabían las costumbres que se debían guardar. Pero lastimosamente ellos no sabían nada de sufrir con el que sufre. Lastimosamente ellos no sabían nada de aliviar la necesidad del pobre. Miraban de manera altiva a los pobres, creyendo que ellos eran los mejores. Hermanos, Cristo quería que esos representantes, esos apóstoles, no solo predicaran el mensaje correcto, sino que también fueran una extensión del corazón de Dios, que mostraran la misericordia de Dios. Si nos acordamos de versículos anteriores, cuando el Señor Jesús se para en la sinagoga y comienza a leer el libro de Isaías y comienza a decir, porque yo he venido a libertar a los pobres, a dar vista a los ciegos. Hermanos, el Señor cumplió esto en todo su ministerio. Amados hermanos, todos nosotros tenemos que seguir creciendo en esta área, porque muchas veces podemos predicar el evangelio, pero olvidarnos por qué estamos predicando el evangelio. Muchas veces podemos estar predicando con nuestras bocas, pero con nuestras actitudes estar haciendo totalmente lo contrario. Debemos llevar el evangelio y ese evangelio bíblico que Jesús llevó. Versículo 2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, en esto tenemos que insistir y hemos hablado muchísimas veces. Básicamente el Señor no vino a sanar. Básicamente el Señor no vino a resucitar muertos. Hermanos, insistimos una y otra vez en que el aspecto más importante del ministerio de Jesús
el ministerio del Señor Jesús fue la predicación y la enseñanza. No hubo otro predicador como el Señor Jesús. Él no habría venido primariamente a sanar a las personas. Él no vino a sanar a las personas, y esto tiene que quedar muy bien en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden ser sanas. Yo me acordaba de los 10 leprosos. Dice que 10 leprosos fueron sanos, pero solo uno volvió agradecido. ¿Qué pasó con los otros 9? No lo sabemos. Hermano, tú puedes recibir un milagro, tú puedes recibir una sanidad, tú puedes recibir algo, lo que sea. Pero, hermano, si tú no te arrepientes de tus pecados, amigo, si tú no te arrepientes de tus pecados, lastimosamente vas a irte sano al infierno. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, de hecho los milagros y las sanidades que el Señor Jesús hacía no eran más que la manifestación de su compasión y misericordia. Así mostraba esa compasión y esa misericordia, pero también era una muestra tangible del poder redentor que autentificaba el mensaje. Y es por eso que nosotros entendemos de esta manera los milagros del Señor Jesús. Como vimos en Lucas 4:43, dice lo siguiente: pero Él les dijo, y esto ya lo hemos visto, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y escuchen bien, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse y conviértanse. Esa era la predicación. Y esa debe ser la predicación de cada uno de nosotros. Nunca permitió que ninguna cosa se convirtiera en un obstáculo para predicar el evangelio. Ni siquiera el cansancio. El Señor se daba el tiempo para poder estar en comunión con su Padre y para poder cumplir el mandato que que su Padre le había hecho. Hermanos, como vemos, el Señor nunca fue indiferente a los problemas humanos. El Señor nunca fue indiferente a las enfermedades, nunca fue indiferente al dolor. Pero hermanos, fue la predicación del evangelio lo que marcó su ministerio. Entonces, a partir de ahora, de estos versículos, los discípulos comienzan a identificarse como un grupo particular. Estos hombres estaban siendo comisionados por Cristo mismo para continuar haciendo el ministerio, para continuar trabajando como el Señor había trabajado. Cuando nosotros pensamos hoy en los 12 apóstoles, fácilmente podemos pensar, wow, los 12 apóstoles, claro, fueron hombres que escribieron cartas, que escribieron epístolas. La epístola del apóstol Pedro, Juan, wow, qué hombres. Ellos fueron como faros que nos llevaron al Señor. El apóstol Juan escribiendo el Apocalipsis, que nos muestra los eventos futuros y la gloria que un día vamos a compartir con el Señor. ¡Wow! Pero hermanos, muchos de ellos que escribieron estas cartas vivieron tal y cual como nosotros. Hombres comunes y corrientes. Hombres a los que el Señor decidió revelar todas las cosas para ponerlas en su palabra. Estos fueron los hombres que pusieron el fundamento de la iglesia. Ellos fueron los primeros predicadores, los primeros misioneros que tuvo la iglesia. Pero mis hermanos, si nosotros pudiéramos volver en el tiempo y llegar al tiempo de Jesús y poder ver a estos hombres, y quiero sacar a luz el libro que habíamos leído, 12 hombres comunes y corrientes. Pudimos ver reflejado el carácter de Pedro en mi propio carácter. Un hombre impulsivo, un hombre audaz, sí, pero que a veces hablaba más de lo que pensaba. El apóstol Juan, el apóstol llamado el apóstol del amor, pero anteriormente llamado hijo del trueno, juntamente con su hermano.
Hermanos, eran hombres comunes y corrientes. Eran personas que aparentemente en la sociedad de ese tiempo nadie daría un peso por ellos. Pero el Señor decidió depositar en esos vasos de barro su gloria y la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Hermanos, y esto debe hacernos pensar en que también nosotros estamos en esa misma posición. ¿Qué ha podido ver el Señor en nosotros? ¿Qué de bueno tenemos nosotros? Aparentemente somos buenos, pero la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno solo. No hay nadie que haga el bien. Y ese es el diagnóstico de la palabra del Señor. Es así como Dios nos ve. Pero Dios ha decidido salvarnos, a salvar hombres y mujeres como tú y como yo, para hacer una obra. No ha decidido salvarnos para que nosotros estemos en la misma situación, sino ha decidido salvarnos para que nosotros manifestemos su gloria y a la vez hagamos la labor que Él nos ha encomendado. Hermanos, y surge una pregunta, no sé si ustedes se la han hecho. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 100? Tal vez hubiese sido más fácil la predicación del Evangelio. Pero hermanos, la pregunta está respondiendo a la palabra del Señor. Ellos eran el equivalente a los 12 patriarcas de donde vinieron las 12 tribus que tomaron el nombre de la nación de Israel. De manera que el Señor estaba formando con estos 12 hombres el nuevo Israel, el Israel del nuevo pacto. Y hermanos, si nosotros nos adelantamos un poco en el Evangelio de Lucas, tenemos una respuesta al respecto. Lucas 22-29 dice de esta manera: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que el Señor tenía en mente, mis hermanos. Lo que está sucediendo en este pasaje es un juicio de Dios contra la Israel nacional. Contra la Israel nacional. Entonces, ¿por qué era el juicio? Por haber rechazado al Mesías. Israel dejó de ser la nación de Dios y dejó de ser el pueblo de Dios, para darle paso a un nuevo pueblo, para darle paso a un pueblo redimido. La iglesia formada por judíos y gentiles, hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, creyentes en el Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Y fueron estos 12 apóstoles, estos 12 hombres comunes y corrientes, los que pusieron el fundamento de este nuevo pueblo. Dice que nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. Hoy día las iglesias están llenas de apóstoles, o más bien de falsos apóstoles. La era apostólica, hermanos, ha terminado. La era apostólica ha terminado, y si usted escucha que alguien se autonombra apóstol, ese es un falso apóstol. Sin embargo, hermanos, nosotros sí somos una iglesia apostólica, y esto quiero aclararlo. Somos una iglesia apostólica porque estamos fundamentados en el fundamento que dejaron aquellos apóstoles. A ellos se les dio la primera comisión: id y predicad el evangelio, enseñándoles, ¿qué dijo? Todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, lo que hicieron los apóstoles fue predicar lo que ellos habían visto del Señor Jesús, lo que habían aprendido del Señor Jesús, lo que habían oído del Señor Jesús. Y sobre esa base es que nosotros podemos decir que somos una iglesia apostólica. Sin embargo, hay aspectos del ministerio apostólico que habrían de extenderse, hermanos. Si bien no hay apóstoles, nosotros ya no tenemos apóstoles. Sí hay responsabilidades y sí hay cosas que se extienden a la iglesia por todas las edades. Claramente esto se ve en la Gran Comisión. Si nosotros vamos a la Gran Comisión, nosotros no vamos a ver que el Señor Jesús les dijo de la misma manera: id, sanad
a todo enfermo, hagan milagros y prediquen la palabra. La gran comisión fue ir y hacer discípulos. Esa fue la gran comisión. Es por eso que el Señor, hermanos, nos pide que nosotros podamos llevar el evangelio por todo el mundo hasta lo último de la tierra. Que nosotros podamos predicar. Y Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un alivio, hermanos, porque esta labor no la vamos a hacer en nuestras fuerzas. Aunque era obvio que no estaba contando únicamente con estos 12 apóstoles para hacer la obra, pero el único recurso inicial que el Señor tomó fue estos hombres imperfectos para predicar el evangelio. Y el Señor lo que hace es mandarlos. Cristo les dio instrucciones muy específicas que ellos debían seguir al pie de la letra, que contienen esos principios de enorme importancia para nosotros el día de hoy. Ellos fueron enviados con un sentido de urgencia, dependiendo únicamente del Señor, de la provisión de Dios. Y el versículo 3 dice, y dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. Y aunque este versículo debe ser entendido en el contexto de ese momento, hay un principio general detrás de todo esto. Y el principio, hermanos, es que si nosotros queremos hacer la obra del Señor, si queremos cumplir con ese mandato de parte del Señor, no podemos distraernos en cosas que no edifican. Hermanos, no podemos distraernos en las cosas superficiales de este mundo. El Señor estaba diciendo, no carguen demasiado. Este no es el objetivo. No están yendo de vacaciones, están yendo con una comisión. Están yendo a predicar. Ustedes están en una labor, ustedes están en una misión. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que se pueda estar convirtiendo en una carga en la labor que nosotros estamos haciendo. Hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha llamado a predicar. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos 2 reuniones aparte de la del domingo. Los días miércoles, que es una reunión totalmente en línea. No necesitas estar presente. Tenemos una reunión los días viernes, que es una reunión de estudio y a la vez de oración, que sí nos reunimos en las casas de diferentes hermanos. Y hermanos, comprendemos, yo siempre pienso en esto, comprendemos que muchos hermanos, por temas de horarios, por temas de trabajo, por temas de responsabilidades, algunas veces no pudieran estar. Pero hermanos, esto no es frecuente. Esto no debería ser frecuente. ¿Cuán difícil podría ser conectarme a un clic de conectarme y poder escuchar, aunque sea como oyente? Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos una labor y muchas veces nos olvidamos que esa labor es importante, que debemos crecer juntamente. Hemos hablado muchísimo de que somos un cuerpo. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un cuerpo. Pero hermanos, lastimosamente, debe haber una intencionalidad en poder crecer juntos como congregación. Y es por eso que hay enseñanza constante. Y es por eso que nosotros oramos constantemente, porque debemos depender del Señor para esta obra que estamos haciendo. Hermanos, no es en nuestras fuerzas, es en el Señor. Acabo de hablar acerca de hermanos que hoy mismo están entregando sus vidas por el Evangelio. ¿Qué diferencia en ellos? La convicción que ellos tienen. La convicción que ellos tienen sabiendo que si ellos no predican el Evangelio, hay gente que se va al infierno. Sabiendo que esa labor que ha sido encomendada hace más de 2000 años por el Señor Jesús aún sigue vigente para cada uno de nosotros. Pero hermanos, ¿cómo puedo predicar el Evangelio si yo mismo no sé de qué trata el Evangelio?
¿Cómo puedo hacer algo si no le dedico el tiempo necesario? Y muchas veces hemos hecho este símil. Si yo quiero hablar sueco en este país donde se habla el sueco, eso no va a ser por inspiración del Espíritu Santo. Discúlpeme que lo diga así. Necesito ser consecuente en el estudio del idioma para poder aprender y para poder hablar mejor. Y entre más estudie, entre más practique, voy a hablar mejor. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos en la iglesia? Estamos aprendiendo principios básicos que nos sirven para poder salir al mundo y poder hacer frente a lo que habíamos hablado hace un rato. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Hermanos, dependemos plenamente del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Y la pregunta es esa. ¿Qué estamos haciendo? Cuando volvemos a los apóstoles, por otra parte, ellos debían salir con la conciencia de que el Señor proveía para sus necesidades. Hermanos, ellos estaban seguros que el Señor iba a proveer de alguna manera para sus necesidades. Por eso les dice, no lleven ni dinero, no lleven tampoco pan. Y alguien tal vez pensaría, ¿y de qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? Porque el texto no nos dice cuánto tiempo salieron a predicar, pero dice que salieron a predicar por las aldeas. Y eso, hermanos, no es coger tu auto e ir por pueblitos aquí, ir predicando. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. Pero yo quiero leerles un versículo que es el versículo paralelo, es la misma historia en el libro de Mateo. Dice de la siguiente manera: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y aquí hay un detalle bien importante que dice, porque el obrero es digno de su alimento. Porque el obrero es digno de su alimento. Y hermanos, ellos tenían la conciencia. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, confíen en el Señor. Él va a proveer lo necesario para el momento oportuno. Amén. Confíen en el Señor, que Él no los va a dejar desamparados. Hermanos, no todos tenemos la misma vocación, no todos tenemos que ministrar en las mismas circunstancias. Pero amados hermanos, todos somos llamados a vivir por fe. Y la Biblia dice por fe, no por vista. Y eso también tiene que ver por fe, no por tu situación económica. Llegamos muchas veces a este país y nos damos cuenta que si trabajamos más podemos ganar más. Y a veces decimos, Señor, gracias por la bendición. Puedo trabajar doble, triple. ¿Y qué de los asuntos del Señor? Hermanos, todos somos llamados a vivir por fe. Porque al final de cuentas nuestras vidas están en las manos de Dios, no en tu poder adquisitivo. Muchas veces nos olvidamos de lo que es importante. Y otra vez tengo que reiterar, por las circunstancias de este país, muchas veces tenemos que trabajar en turnos. Muchas veces hay hermanos que no pueden venir, pero hay un deseo y dicen, hermanos, lastimosamente por esta o por esta razón no podemos asistir. Y eso se entiende. Pero que lo hagas de manera intencional, eso es lo complicado. Nuestras vidas están en manos de Dios y Él quiere que nosotros dependamos de Él, de que aprendamos a depender de su provisión, de que aprendamos a depender de lo que el Señor ha prometido, en vez de enredarnos de tal manera en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para hacer lo que Él nos ha llamado. Hermanos, no estamos jugando a la iglesia, acuérdense. Si venimos aquí es para poder glorificar y alabar al Señor, pero también para poder hacer su voluntad. No todos serán pastores, no todos serán diáconos, pero hermanos, yo tengo que insistir, todos tenemos que estar interesados en el avance de la obra de Dios. Amén. Todos tenemos que estar involucrados en la predicación del Evangelio. No hay nada de malo en trabajar, por supuesto que no. No hay nada
de malo en querer progresar económicamente? Por supuesto que no. Pero hermano, hermana, ¿dónde están tus prioridades? ¿En tu trabajo? La Biblia dice claramente, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿A qué le estás dando más tiempo? ¿Dónde estás dedicando más tu tiempo? Creo en el Señor, amo al Señor, pero no tengo tiempo para Él. Eso es incoherente. Además, los discípulos fueron enviados con la encomienda de enfocarse en su misión por encima de su propia comodidad. Versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo desde el principio comenzó a predicar el Evangelio y seguramente muchos creyeron en la predicación del Evangelio. Y lo que el Señor les dijo, donde ustedes vuelvan a predicar, seguramente van a haber personas que les van a abrir las puertas. Seguramente van a haber personas que van a alojarlos en un país donde la hospitalidad era algo importante. Entonces, no se hagan problema. Ahora el Señor sabía que no todos iban a recibir el Evangelio con un corazón abierto. Y en el versículo 5 les dice lo siguiente: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora esto pudiera parecernos un poco extraño, pudiera parecernos un poco raro, pero en realidad tenemos que entenderlo desde un contexto histórico y cultural que había en ese tiempo. Por ejemplo, cuando los judíos ortodoxos pasaban por un territorio gentil, porque ustedes saben que había una diferencia, ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero cuando pasaban por un territorio gentil, lo que hacían era sacudirse los pies hasta que no les quede polvo. No vaya a ser que algo pagano se les haya pegado e infecten la tierra santa que el Señor les había dado. Esa era la creencia. Entonces, de alguna manera, cuando el Señor les dice esto, ellos estaban entendiendo perfectamente qué les estaba diciendo el Señor. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? El Señor está dando una lección a estos apóstoles y también a muchos de nosotros. Todo aquel que rechaza la oferta del Evangelio se está colocando a sí mismo en una posición de pagano. Se está poniendo fuera de la bendición de Dios, y aunque se encuentre geográficamente dentro de la tierra de Israel, definitivamente, mi hermano, mi amigo, si no es por Cristo, definitivamente nadie será salvo. Y es por eso que nosotros entendemos esto. Hay muchos que dicen, no, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, oremos por el pueblo de Israel. Oremos, hermano, por supuesto que sí. Oremos también por el pueblo de Palestina. Oremos también, porque hay hombres y mujeres ahí que creen en el Señor Jesús. Pero el pueblo de Dios, y esto que quede claro, hermanos, somos tú y yo, hombres, otra vez, de toda lengua y nación, limpiados y salvados por la sangre de Cristo. Hermanos, estar sin Cristo es estar en la condición más miserable en la que un ser humano puede estar, porque está separado de toda la fuente de bien, de todo lo bueno. Y ya para terminar, en el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. En otras palabras, ellos hicieron exactamente lo que el Señor les ordenó que hicieran: predicar el Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento. El Evangelio no nos da lugar a iniciativas. Yo les decía al principio, 300 años de predicación, de esa limpia predicación del Evangelio, donde hombres y mujeres se convertían, y cuando se convertían prácticamente estaban firmando su sentencia de muerte en muchos casos, porque la persecución fue real. Pero hermanos, yo estoy seguro que la predicación de esos hombres, aquellos que predicaron en esos 3 primeros siglos, nunca fue, ven a Cristo. Tienes problemas en tu hogar, ven, te los va a solucionar. Te están persiguiendo, no te preocupes,
Jesús te va a librar de la persecución. Si no, la predicación siempre fue: ven a Cristo, porque eres un pecador que necesita arrepentirse. Porque si no te arrepientes, está destinado el infierno. Y esa fue la predicación. Hermanos, los apóstoles predicaron el evangelio. Y dice que mostraron milagros. Y mostraron al mostrar estos milagros, mostraron la autoridad por la cual ellos estaban haciendo estos milagros. Y vemos que el Señor, al principio de este pasaje, les da esa autoridad para poder sanar y para poder hacer milagros. Ellos predicaron exactamente lo que habían escuchado del Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el mensaje. Y este mensaje pudo ser incómodo, especialmente para aquellos que oían en ese tiempo. Incómodo porque ellos pensaban que eran el pueblo de Dios, que eran hombres apartados por Dios, pero ellos habían perdido ese privilegio porque rechazaron al Mesías, aún más sabiendo que ellos confiaban en su posición como pueblo de Dios. Pero a pesar de que era el pueblo del antiguo pacto, este mensaje fue: ustedes son pecadores, tienen que arrepentirse. Hermanos, no sé la condición de cada uno de ustedes, de nosotros, voy a decirlo así. No sé cuál es la condición, hermano, amigo. Yo veo visitas acá y agradezco al Señor porque el Señor en su providencia ha hecho que ustedes puedan llegar acá. Pero hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, porque el día de mañana no te pertenece. Porque no puedes decir como este rey le dijo a Pablo: por poco me convences a ser cristiano, a hacerme cristiano. Es hoy. Ven a Cristo. La invitación sigue abierta. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero cuando tú aceptas esta invitación, reconoces que tú no estás en Él. Y es por eso que es esa situación. Cada una de las personas, cada uno de nosotros, los que hemos venido en fe y arrepentimiento a Cristo, sabemos ese descanso que uno puede experimentar aún en medio de las pruebas. La invitación es constante y es por eso que desde este lugar siempre hacemos lo mismo. Ven a Cristo. Él está llamando. Él está llamando. Y no te preocupes si tú te sientes demasiado pecador o te ha pasado algo en la vida que es demasiado duro. No te preocupes. La Biblia dice que Dios ha venido por lo vil, por lo despreciado del mundo. Y es por eso que cuando leemos 12 hombres comunes y corrientes, tal vez deberíamos completar la frase: 12 hombres comunes y corrientes como nosotros. Siempre me pregunto: Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué decidiste salvarme? Y a veces llego a las lágrimas porque no lo puedo entender. Porque no puedo entender qué ha visto Dios en mí. Pero puedo tener la seguridad de que Él me ha salvado. Amén. Puedo tener la seguridad, no por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de que hoy, por fe, soy salvo. Y un día estaré allá en su presencia. Hermanos, que esta certeza no sea simplemente mía o de algunos, sino esta certeza sea de cada uno de los que están el día de hoy acá. Si tú no has venido a Cristo, Cristo está invitándote. Cristo está invitándote a que te arrepientas, a que confieses tus pecados y vengas a Él en fe y arrepentimiento. Y el Señor nos promete algo tan lindo. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, solo Cristo puede prometer y cumplir, cambiar tu naturaleza. Porque esto no se trata de que seas más bueno todavía, que ya eres bueno, ahora vas a ser mucho más bueno. No se trata de eso. Se trata de que vengas a Cristo. Él está llamando a todas las personas. Vamos a ponernos de pie.